Corre, estamos a tiempo. Alcancemos al Maestro. A continuación, presentamos el estudio de la lección de Escuela Sabática, lección 10, la educación artística y científica. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar las notificaciones y compartir este estudio. La naturaleza es la revelación de Dios en 3D, multimediática, estereofónica las 24 horas del día. No requiere suscripciones pagas ni dispositivos de transmisión. Está en todas partes y es siempre accesible. Salmos 19:1. En las artes podemos ver a Dios y reflexionar sobre su carácter. Por otra parte, la biología, la física y las otras ramas de la ciencia son eficaces para comprender la creación de Dios, pero a menudo chocan con respecto a los orígenes. Por ejemplo, se ha dicho que solo hay dos cosas ciertas en este mundo: la muerte y los impuestos. Sabemos que no siempre fue así. Si bien la muerte es una parte natural de nuestra vida ahora, originalmente era una condición inexistente. Tampoco había impuestos. Es que el mundo físico se vio afectado por una decisión moral espiritual, según Romanos 5:12. Sin embargo, la educación incluye lo que se denomina las artes y las ciencias. Pero ¿qué implica aprender o enseñar las artes y las ciencias desde una perspectiva bíblica? Hay evidencias del Dios viviente en toda la creación. Esta declaración se ha repetido tantas veces que se ha convertido en un cliché. Por ejemplo, la biología nos dice que una nueva vida humana inteligente emerge de un óvulo fertilizado, crece durante 9 meses hasta la gestación completa. Las marcas de un creador amoroso están en todo este ciclo. Se puede ver en el lugar donde se desarrolla el feto, justo debajo del latido constante del corazón de la madre. A medida que el feto va creciendo, también aumenta el vientre de la madre, justo al frente de su persona. La futura madre es siempre consciente de su hijo, así como nuestro Padre Celestial siempre es consciente de sus hijos. En Romanos 1, 18 al 21, Salmo 19, 1 al 6 y Nehemías 9, 6, ¿qué nos dicen sobre la obra de Dios como nuestro Creador? Pablo dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas. El salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Después de un diluvio universal, después de una primera y segunda guerra mundial y aún después de 6,000 años de pecado, todavía hoy existen evidencias abrumadoras no solo de Dios como nuestro Creador, sino también del poder, el amor y la benevolencia de este Dios creador. Estas evidencias son tan irrefutables que Pablo en Romanos 1, 18 al 21 dice que aquellos que rechacen a este Dios no tienen excusa para el día del juicio. En otras palabras, no podrán alegar ignorancia. En efecto, es esencial que la educación cristiana en las artes y las ciencias siempre se base en la premisa de que Dios es el creador y sustentador de todo lo que existe. En última instancia, cualquier ideología y presuposición que niegue o excluya a Dios solo puede conducir al error. Salmo 96:9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Aunque se ha dicho que la belleza está en los ojos de quien mira, no debemos olvidar quién fue el creador de los ojos. Si bien debemos tener cuidado de no adorar a la creación, de la belleza de la creación podemos aprender acerca de Dios como el creador de todo lo bello. Por ende, el estudio de las artes y las ciencias puede y debe acercarnos al carácter y al corazón de Dios. Él es amante de lo bello y, por encima de todo lo que es atractivo exteriormente, ama la belleza del carácter, y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez. Si hay algo que Dios ama es la belleza de carácter. No obstante, el tema de la belleza o la hermosura se convierte en un tema delicado por las siguientes razones. En Génesis 3:6 el fruto de la ciencia del bien y el mal que el Señor prohibió comer era bueno, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Proverbios 6:25 habla de no codiciar la hermosura de la mujer ramera, porque al hacerlo el hombre es reducido a un bocado de pan. Proverbios 31:30 dice que engañosa es la gracia, y vana la hermosura. Aquí vemos a un enemigo que todo lo bueno, santo y hermoso que Dios ha creado lo distorsiona y lo explota. La educación cristiana,
guiada por las Escrituras, debe ayudarnos a comprender que no todo lo bello es necesariamente bueno o santo. Por ejemplo, la santidad es buena, pero si llegamos a preocuparnos más por la periferia, antes con lo interior, entonces se convierte en algo malo. ¿Qué criterios podemos usar para saber cuándo lo bello es santo o es bueno? La palabra de Dios establece los criterios. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Isaías 8:20. Como cristianos adventistas del séptimo día, debemos considerar nuestra incumbencia al prestar servicio en determinadas industrias, patrocinar ciertos establecimientos y consumir determinados medios de comunicación. En 1 Timoteo capítulo 6 se nos dan instrucciones claras sobre qué actividades debemos evitar. Está el deseo de enriquecerse, las muchas codicias necias y dañosas, a los ricos que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas. ¿Cuáles son las actividades claves que respalda Pablo en este capítulo? A los esclavos, tener a sus amos por dignos, seguir la justicia, que seamos ricos en buenas obras, generosos, dadivosos. Pero de manera especial, Pablo advierte en contra de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, aunque lo aborda desde un contexto diferente. El principio es válido. Los primeros pensadores cristianos, Agustín, Ireneo, Tomás de Aquino, como confiaban en el relato bíblico, opinaban que el universo tuvo un comienzo y que Dios lo creó. Sin embargo, durante gran parte de la era científica moderna, el consenso era que el universo es infinito en edad y en extensión. Cuando los ateos debatían con los cristianos sobre la existencia de Dios, los apologistas usaban el origen del universo como evidencia de la existencia de Dios. Los ateos respondían con el hecho de que el universo es infinito, tratando de socavar así ese argumento. Avancemos rápidamente hasta fines del siglo XX y el consenso entre los científicos es que el universo sí tuvo un comienzo, pero algunos se mostraron reacios a admitirlo. ¿Por qué? Porque daba a los cristianos una justificación para sus creencias creacionistas. La ciencia debería haberse inclinado ante la iglesia, pero no lo hizo. ¿No sería bueno que la comunidad científica jugara limpio y simplemente dijera: nos equivocamos y estos cristianos creacionistas que creen en la Biblia tienen la razón? Pero la petulancia no lo permite. Se hicieron expertos en el error y no quieren bajar de ese sitial. Además, ¿alguien ha presentado pruebas de la inexistencia de Dios? La cuestión es que los físicos y los biólogos están dispuestos a creer en algo mientras que no sea en un pensamiento religioso. Esto debe llevarnos a ser cuidadosos de no propagar el error, no solo en las artes y las ciencias, sino también en el estudio de la palabra de Dios. Proverbios 1, ¿qué nos enseña acerca de lo que debería ser la verdadera educación cristiana? Debería ser algo como aumentar el saber al oír, no despreciar la sabiduría como lo hace el necio. Oír la instrucción de nuestro Padre y no despreciar la dirección de nuestra Madre. No seguir el camino de los pecadores porque sus pies corren hacia el mal, pero también oír al Señor para habitar confiadamente, vivir tranquilo y sin temor. Ahora bien, la Biblia hace una comparación entre la necedad y la sabiduría. El libro de Proverbios hace bien en recordarnos los peligros del comportamiento imprudente de estar en compañía de los necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1. Dios espera que busquemos la sabiduría, la atesoremos y abundemos en ella. Los estudiantes de las artes y las ciencias utilizan sus talentos para adquirir conocimiento y lograr excelencia en sus estudios y alcanzar esplendor. Sin embargo, ¿qué significa realmente el conocimiento de las artes y las ciencias si no implica conocer la diferencia entre lo que está bien o lo que está mal, lo bueno y lo malo, la verdad y el error? Por ejemplo, cuando leemos la biografía sobre la vida de algunos de los mejores artistas del mundo, podemos advertir que tener habilidades y talentos extraordinarios no se equipara a una vida moral o recta. Otro ejemplo son los grandes científicos que participan
participan en la obra de la creación de armas biológicas o químicas de destrucción masiva. Podrían ser sumamente educados, pero ¿cuáles son los frutos de su trabajo? Por lo tanto, el conocimiento en sí mismo no es necesariamente algo bueno. Según Proverbios 1:7, ¿cuál es la clave de la verdadera educación? El temor a Jehová. En Job 38, Dios le hace algunas preguntas a Job que pudieran ser hechas a los hombres de las artes y las ciencias y también a los ateos. Por ejemplo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿Quién contuvo mediante compuertas el mar? ¿Quién abre el cauce al aluvión y camino a los relámpagos y truenos? Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales, que está sometidas a leyes fijas, en las que Dios mismo no puede intervenir. Esta es la razón por la que no aceptan lo sobrenatural, y no creen en los milagros. Es evidente que existe en la naturaleza la acción continua del Padre y del Hijo. Cristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Juan 5:17. El problema es que gran parte de la ciencia trabaja sobre presuposiciones ateas y materialista. La ciencia argumenta que la idea misma de un creador sobrenatural es anticientífica. No hay forma de probarlo y por lo tanto, es una noción ajena a la ciencia. Sin embargo, el problema es que las escrituras enseñan que Dios no solo creó todo sino también lo sostiene todo. Esto significa que toda verdadera educación cristiana relacionada con la ciencia tendría que funcionar a partir de supuestos radicalmente diferentes de lo que afirma la ciencia en general. Este estudio debería servir para mostrarnos que como cristianos no necesitamos abandonar el estudio de la ciencia como si fuera algo inherentemente antagónico al ateísmo o a la Biblia. Al contrario, fue la creencia en Dios, en una creación ordenada, decidida y planificada, lo que motivó que algunas de las mentes científicas más brillantes de la historia realizaran una investigación científica en el mundo físico. En la ciencia verdadera no puede haber nada que sea contrario a la palabra de Dios, porque ambas tienen el mismo autor. Cristo podría haber venido a la tierra como un científico brillante para ser compensado ricamente por su investigación innovadora. Podría haber obtenido toda la fama como intérprete musical. En cambio, vino y se formó como un humilde artesano. Nunca olvides que tener habilidades y talentos extraordinarios no se equipara con una vida moral o recta. El papel que cumplen las artes en nuestras vidas quizás no parezca una prioridad, pero cuando pensamos en cómo los medios y las artes están afectando la moralidad de toda la nación, la importancia resulta evidente. El enemigo está colocando delante de nuestros sentidos cosas que aparentemente son buenas, bellas, en algunos casos tienen apariencia de santas. Cosas que resultan atractivas a la vista y a nuestros sentidos, que nos hacen caer en sus engaños. Lo he estado haciendo desde el principio de la creación, valiéndose de lo bueno y hermoso que Dios ha creado. Está usando las cosas materiales para ahogar nuestra vida espiritual. Las usa como carnada para llevarnos por el camino del necio, para llevarnos por el camino del impío. Quiero invitarte a pensar en lo verdadero, en todo lo digno, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, te invito a pensar en eso. Dios